Garabot. Hacia adelante. Esto puede causar una crisis enorme en el momento que te estoy hablando de que 87 millones de posiciones eventualmente van a desaparecer, pero también son oportunidades enormes de tener con una capacidad de analizar escenarios complejos, identificar desafíos, proponer soluciones innovadoras basadas en datos y poder construir estas capacidades a través de inteligencia artificial. Es decir, creo que nosotros vamos a evolucionar a que prácticamente el 80% de las posiciones tengan conocimientos básicos de programación y puedan ayudarse a través de herramientas de tecnología a proyección de hábitos de consumo. Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Buen día. Donde usted se encuentre, le saludamos cordialmente Giovanni Astudillo y quien les habla, su servidora Garita, creada con inteligencia artificial. Hoy es un día fantástico con el tema que trataremos. Seguramente se van a enriquecer mucho con los conceptos de nuestra invitada. Bienvenido y bienvenida. Esto es Garabot. Pierangela Sierra es fundadora y CEO de Tipti. Pertenece a la Junta Asesora E-Trade for Women LATAM y Caribe. Tiene amplia experiencia internacional en planificación estratégica, marketing, manejo de proyectos y optimización de modelos de negocios. Es experta en expansión de alianzas estratégicas, negocios sostenibles y mitigación de riesgo en imagen corporativa. Un gusto tenerte otra vez en Garabot, Pierangela, y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Eh, Vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual, que es la inteligencia artificial. Esto ha generado una suerte de reto, pero tal vez de miedo o amenaza para ciertas personas. Hablemos de los colaboradores de las empresas que sienten que podrían perder sus fuentes de trabajo con el avance de la inteligencia artificial. Centrémonos en el tema, Pirangela. En la actualidad, ¿qué requieren las empresas de sus empleados y colaboradores que estos sepan o manejen de inteligencia artificial para los procesos y actividades que se requieren en la actualidad? A ver, mira, primero creo que es un miedo un poquito sin fundamento, tal vez justamente por desconocimiento. Creo que la inteligencia artificial tiene una serie de herramientas espectaculares que nos permiten a nosotros como seres humanos evitar un 40% de trabajo operativo y más bien enfocarnos en todo aquello que como seres humanos podemos poner sobre la mesa, que es ese valor agregado espectacular en términos de cómo mejoramos a través de nuestro pensamiento crítico, mejoramos cierto tipo de procesos, de eficiencias o podemos dirigir de mejor manera a nivel estratégico las compañías, es decir, cómo utilizamos mejor nuestros intelectos y nuestras capacidades y minimizamos esos trabajos operativos que a veces son tediosos. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que todos, como seres humanos, como individuos, colaborativamente y como empresas, fomentar una cultura de aprendizaje continuo, donde los colaboradores adquieran esos conocimientos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, manejo de datos y la aplicación en procesos claves. Y esto porque en realidad, según el World Economic Forum, al cierre del 2023, claramente nos dice que en los próximos 5 años va a haber un 87 millones de trabajos que se pierden. Y no es que se pierden, en realidad evolucionan o tienen procesos de innovación. Entonces voy a decir cualquier cosa. Un contador que hoy por hoy está llenando facturas una por una, pues eventualmente va a tener herramientas de tecnología que le va a permitir
hacer ese trabajo operativo mucho más rápido, mucho más fácil y como dije anteriormente, va a poder enfocarse en cierto tipo de procesos. Entonces ese contador va a tener eh, prepararse, que prepararse en cierto tipo de situaciones que le permita poder apalancar este tipo de servicios como tal. Programación es crítica, como dije anteriormente, inteligencia artificial y otras, pero que además son fáciles y están hoy a la mano para poder aprender y para poder prepararnos de mejor manera hacia el futuro. Es fundamental que los empleados comprendan todos estos conceptos que nos trae la inteligencia artificial. Hablemos procesamiento de lenguaje, análisis de datos, pero ¿cómo lograr en ellos o en todo el conjunto de la empresa que asuman ese reto y se suban al barco? Pero mira, yo creo que primero es crítico, como en toda situación, generar un poco de conocimiento de estas oportunidades que se nos están dando hacia adelante. Esto puede causar una crisis enorme en el momento que te estoy hablando de que 87 millones de posiciones eventualmente van a desaparecer, pero también son oportunidades enormes de tener un valor agregado como individuo y como empleado, como colaborador, frente a las diferentes industrias, de que yo me puedo preparar y puedo ser esa persona a la cual van a escoger o la cual voy a tener un poquito más de espacio, oportunidad a que me empleen, justamente porque estoy teniendo un valor agregado que estoy poniendo sobre la mesa, que es el poder manejar este tipo de herramientas. Creo que también algo que tenemos que comenzar a pensar es cómo salimos de ese analfabetismo del manejo de datos crítico para todas las empresas y para todos los individuos. Nosotros hoy por hoy tenemos una serie de datos a través del tiempo históricos en las empresas, en las industrias, que muchas veces no sabemos manejarlas o que las manejamos de una manera bastante simplista a través de dashboards o de presentaciones en donde se te expone la información, más no se procesa la información para proyectar hábitos de consumo, para proyectar gastos, para proyectar eficiencias en líneas de producción. Entonces, en ese sentido, si nosotros comenzamos a alzar la voz y poner sobre la mesa estas oportunidades enormes, es crítico para que los colaboradores comiencen a entender la importancia. Fíjate que nosotros que estamos muy metidos en el área de tecnología, comenzamos a entender que hay una falta de oferta en las personas que programan, en las personas que hacen el proceso mismo de la programación de una plataforma de e-commerce, por ejemplo, en el caso de Tipti como tal, y que hay 1.200.000 ofertas de trabajo hacia el 2025 que no se pueden llenar por parte de los diferentes egresados de las universidades a nivel de Latinoamérica. Fíjate, son 1.200.000 oportunidades que tenemos, si es que nos preparamos, de que nos contraten, y que podamos tener tablas salariales incluso más altas de las que ahorita nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que comenzar a hablar, alzar la voz, a los estudiantes que están ahorita terminando los colegios, a las personas que están ya hoy empleadas, de cómo puede esto ser una oportunidad enorme de tener empleo seguro y un empleo con unas tablas salariales mucho más altas que la norma. En conclusión de lo que acabas de decir, en lugar de tenerle miedo, simplemente tienes que apuntar bien hacia dónde la oferta laboral te está exigiendo ese tipo de demandas. Creo que, mira, una de las simbologías que yo leí en la pandemia y que me encantó fue que cuando estamos en momentos de caos o de crisis, pensemos que estamos subidos en una ola de surf enorme, de la cual podemos salir vivos o podemos salir muertos. ¿Quién sale vivo? Es aquella persona que se vino entrenando, que hizo ejercicio, que tiene una fortaleza en sus piernas, que tiene una preparación en su tabla de surf y que todas las mañanas tuvo la disciplina para pasar la ola. La ola nos coge a veces en medio del camino y sin previo aviso, pero si nosotros nos preparamos para esa ola y sabemos que en los próximos años no va a haber o va a haber un shift de trabajo para las personas que no sepan de tecnología, eventualmente pueden quedarse sin trabajo, pero si yo ya sé eso hoy y comienzo a prepararme para subirme en esa tabla de surf y salir avanti, es un poquito esa simbología que creo que nosotros tenemos que tomar. Sí tenemos que hacer un esfuerzo, sí tenemos que prepararnos, pero vamos a salir campeones si es que nosotros nos preparamos en el área de tecnología como tal. Y el área de tecnología es enorme, porque también a veces nos da un poco de miedo decir, pucha, eso es pura matemática. En realidad es como aprender un idioma y es enorme, o sea, puede ser desde programación mismo,
desde ingeniero de datos, desde principios básicos de programación, desde marketing digital, desde producción a través de lo que es inteligencia artificial. Es decir, es muy amplio y va a pegar a todas las áreas funcionales que hoy conocemos como tal. Entonces, ¿cómo nos preparamos, cómo nos entrenamos para subirnos a esa tabla de surf y salimos avanti de este proceso? Creo que es el pensamiento que nosotros tenemos que comenzar a liderarnos como individuos y a prepararnos para poder estar dando ese valor agregado y brillando en las diferentes posiciones que querramos desarrollar. Para lograr estos objetivos, el liderazgo es fundamental. ¿Cómo propiciar desde el ámbito ya de las empresas eh, esta cultura que impulse a los colaboradores a la innovación, a propiciar recursos para involucrarse más en temas de inteligencia artificial? Mira, creo que las empresas tienen un rol importantísimo, como acabas de mencionar, no solamente de liderar estos espacios como empresas, sino de empujar este liderazgo a que todos los individuos se preparen y que estemos listos para poder hacer frente a estas situaciones y que como talento, pensando un poco en Ecuador, que como talento ecuatoriano podamos incluso exportar talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay varios temas, ¿no? Desde el tema interno hacia el tema externo. Yo te voy a contar una iniciativa que nosotros comenzamos a hacer desde el año 2023, en donde justamente por esta situación dijimos, oye, nos vamos a quedar sin programadores y cómo vamos a seguir construyendo esta plataforma y cómo vamos a seguir dando servicio. No vamos a poder hacerlo. Entonces, pasamos de ese pensamiento de negación hacia el tema del liderazgo y del poder ser agentes de cambio. Y lo que hicimos fue una academia, hicimos Tipti Tech Academy, en donde logramos construir un bootcamp con 11 meses que permiten a las personas tener un curso intensivo de programación y crear un semillero de talentos. Un semillero de talentos que como compañía me sirve para asegurar la mejor reclutamiento del talento de estas personas para programar, pero que además me sirve para poner en las manos de la industria personas aptas para poder programar, poder ponerlas visibilidad hacia el resto del mundo también a estas personas y eventualmente comenzar a crear un ecosistema responsable por el liderazgo importante que tenemos nosotros en Tipti como compañía de tecnología que somos. Hemos logrado becar a 500 chicas y el primer cohort se graduaron en julio de este año, el segundo cohort comenzó en agosto y tenemos el 75% de las personas empleadas, apenas nos falta el 25% donde estamos buscando exportar talento, eso hacia afuera. Hacia adentro, nosotros estamos creando esta cultura de capacitación, de que es importante que nosotros tengamos ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo en términos de competencias y en términos de colaboradores, para poder estar en una industria que va cambiando todo el tiempo, que va transformando y que va creando nuevos espacios de pensamiento y de innovación y que tenemos que estar a la altura y dando la talla. Entonces, en ese sentido, hemos puesto alrededor de 1 millón de horas en disposición de nuestros colaboradores para que puedan especializarse desde arquitectura de la nube en Google Cloud hasta marketing digital, hasta cómo hacer muy bien un currículum, cómo prepararme en términos de comunicación, cómo manejar muy bien la data en favor de nuestros clientes y poder personalizar sus necesidades a través de Machine Learning. Es decir, hemos abierto un currículum bastante amplio, bastante robusto, bastante profundo, desde lo básico hasta lo más difícil en términos de entendimiento de requerimientos como tal, para que todos nuestros empleados, desde los shoppers, tengan acceso a este tipo de entrenamientos y poder crear, como te decía, este awareness, este reconocimiento y este recordatorio de la importancia de que nos preparemos y que estemos listos en los próximos 5 años para ser parte de esos empleados, de esa empleabilidad, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, porque además del área de tecnología nos ha abierto puertas espectaculares de poder trabajar home office y de poder tener espacios de tiempo equilibrados y poder tener, como dije anteriormente, bandas salariales mucho más importantes de lo que tenemos actualmente, porque el área de tecnología, al ser un área bastante demandada, las tablas salariales son más altas. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que trabajar con responsabilidad hacia lo interno con nuestros colaboradores y hacia el externo para poder crear esta ola y este ruido bastante importante y crear talento ecuatoriano que pueda ser exportado. Estimada Pierángela, ¿cómo se puede fomentar un ambiente colaborativo entre humanos e inteligencia artificial?
Bueno, mira, creo que es importantísimo que nosotros podamos crear esas competencias esenciales para poder nosotros colaborar entre lo que es humano y entre lo que es inteligencia artificial. Primero, con una capacidad de analizar escenarios complejos, identificar desafíos, proponer soluciones innovadoras basadas en datos y poder construir estas capacidades a través de inteligencia artificial. Es decir, yo en el día a día comienzo a tener un cuestionamiento o una problemática, tener ese pensamiento crítico, querer resolver el problema, ayudado de inteligencia artificial, alimentando estas herramientas con toda la información, con todos los escenarios, con todos los históricos, explicando muy bien lo que necesito y haciendo prompts muy específicos de qué es lo que necesito de esas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, creo que lo primero es ese pensamiento crítico, esa seguridad de hacia dónde quiero llegar y esa adaptabilidad y aprendizaje continuo entre ambas partes. Yo tengo que aprender cómo te voy entrenando y tú tienes que aprender qué es lo que necesitas de mí para poder seguir construyendo mejores prácticas y mejores devoluciones en términos de las necesidades de negocio que podamos tener. Perdón, una consulta más. ¿Qué habilidades blandas son importantes al interactuar con tecnologías de inteligencia artificial? Una de las habilidades blandas que yo considero críticas es la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Nosotros nos tenemos que comenzar a aprender y entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas. Tenemos que adaptarnos a esas situaciones y a esas necesidades y entrenar, como dije anteriormente, las herramientas para que las devoluciones sean mucho más prolijas, críticas y productivas y podamos seguir construyendo juntas una mejor comunicación efectiva, que es otra de las competencias blandas que necesitamos, para poder explicarnos esos conceptos técnicos y esos conceptos de negocio y poder tener la mejor devolución. Estimada Pierángela, me encanta este tema y te consulto, ¿cómo pueden las empresas medir el impacto de la inteligencia artificial en sus operaciones? Creo que la inteligencia artificial te trae mucha eficiencia en la operatividad. Entonces, una de las KPIs que deberíamos nosotros medir es justamente esa eficiencia operativa. Esa eficiencia operativa en todas las áreas funcionales, porque lo que me permite a mí tener es más tiempo. Al dejar de hacer tareas operativas, me permite a mí como individuo y como colaboradora tener más tiempo para poder procesar espacios en términos de estrategia, visión, construcción de alianzas, es decir, todos esos tiempos que a veces se vuelven críticos, la inteligencia artificial me ayuda a minimizarlos y yo a poder trasladarlos en muchas más iniciativas y actividades que generen valor a la compañía. Entonces tiene que ser KPIs en términos de hora hombre y eficiencia operativa y también en términos de qué otras iniciativas o actividades yo puedo hoy incluir como empresario a las diferentes áreas funcionales y que el colaborador puede comenzar a desarrollar y a crecer. En el comercio contamos historias que pueden doler, pero que son necesarias. Pero entonces me hacía como que a lanzarme al vacío y ya después estaba golpeada aquí en la cara porque me desmayé pues y me caí al piso, entonces me raspé aquí. Después de eso, al día siguiente fue que la chica me ayudó, la verdad me ayudó. Llamó a la policía y todo eso. Ya cuando llegó la policía ahí, vio que estábamos demacrados, la verdad. Demacrados, sin comer, teníamos hambre, ya eran como las 11 de la mañana. No teníamos ropa, no teníamos nada. No teníamos ropa, no teníamos nada. Esperanza rompió el silencio. Las respuestas, claro, las redes de apoyo pueden reconstruir sueños atrapados en el círculo de la violencia. Esperanza muestra que la vida puede estar quebrada, pero nunca la fortaleza de una mujer decidida. Lo mejor de todo es que ella está preso, la verdad. Y lo que quiero es seguir adelante con mis hijos.
y nada me va a detener, ya nada me detiene. Escucha completa la historia de Esperanza en tu plataforma de podcast favorito. El Comercio. Sabemos que eres una mujer de desafíos. Ahora, ¿qué desafíos enfrentan las empresas al implementar inteligencia artificial? Creo que el desafío más grande es el construir cultura, el creer firmemente que este tipo de herramientas nos facilitan hacer el trabajo, creo que es lo más crítico. El creer que la innovación es transversal a las personas, es transversal a las áreas, a las jerarquías. No es un departamento de innovación, es transversal. Entonces creo que tenemos que construir una cultura que nos permite tener un pensamiento más ágil para construir propuestas de negocio ayudados de todas estas herramientas que hoy día son críticas para poder movilizarnos y transformarnos en el día a día y por tanto ir transformando ecosistemas y empresas en ese sentido. Estimada Pierangela, se deben diseñar flujos de trabajo que integren las capacidades humanas con las funcionalidades de la inteligencia artificial, promoviendo así una colaboración efectiva. Es correcto. Digamos, como tú lo has planteado, es tal cual como se debe hacer. Hoy por hoy tenemos cierto tipo de flujos o procesos o políticas dentro de las empresas que tienen y descripciones de funciones. Entonces, esas tienen que comenzar a optimizarse, a entender un poquito cómo serían esos nuevos flujos, cómo serían esas nuevas descripciones de funciones y, como dije anteriormente, cómo ponemos sobre la mesa iniciativas o descripciones de funciones que realmente comiencen a agregar mucho más valor al negocio, mientras dentro de esos flujos y procesos de trabajo dejamos las partes operativas a todo lo que es inteligencia artificial y mientras se va entrenando estas herramientas en términos de habilidades y los históricos y los datos como tal, pues seguramente vamos a tener que tener también la flexibilidad y la reflexión de poder hacer cambios cada 2, 3 años de cómo estos flujos se van mejorando y van ayudándonos a dar un poquito más de aire para que los colaboradores para que las empresas a través de los colaboradores podamos seguir creciendo de manera importante buscando todas las eficiencias operativas a lo largo de los procesos. Pierangela, el liderazgo es importante como tú lo has dicho y lo has explicado durante este podcast, pero en el mercado ecuatoriano suele pasar algo diferente. El ritmo de crecimiento, de adopción de tecnologías es un poco más lento. Bajo tu visión, ¿cómo podríamos nosotros en Ecuador poder seguir el ritmo que están siguiendo otros países? Mira, creo que has topado un tema súper crítico y es justamente el tema del aceleramiento en términos de adopción, de hábito de consumo como tal, ¿no? La pandemia fue esa ola de surf que en su momento nos ayudó, no solamente a los ecuatorianos, sino a todo el mundo, a acelerar 5 años en términos de adopción tecnológica, justamente porque nos puso en una situación compleja en donde teníamos que sí o sí comenzar a utilizar cierto tipo de herramientas tecnológicas para abastecernos desde los alimentos, para hacer procesos de pagos, para no tener que ir al banco, etcétera. Entonces, creo que esas crisis sin duda alguna ayudaron, pero hoy por hoy tenemos que mantener esa continua mantenimiento y desarrollo. Y creo que en términos prácticos la educación es crítica para que esto suceda. La educación desde que entras al colegio en los primeros años de primaria hasta la secundaria y finalmente en términos de universidad, en donde nosotros tenemos como país un desafío importantísimo de poder comenzar a incorporar dentro de ese pensum situaciones críticas que nos permitan a los estudiantes comenzar a desarrollar estos hábitos y estas competencias, porque nuevamente frente al mundo estos hábitos y competencias se van a volver básicos, es decir, en su momento, estoy hablando de años 30 o 40, se vio la necesidad de erradicar el analfabetismo en los países. Y comenzamos a ver que países más grandes no tenían personas analfabetas y en los países más pequeños o tercermundistas teníamos muchas personas analfabetas y se trabajó mucho en ese momento. Luego pasamos a que todos sepamos 2 idiomas. Entonces, nuevamente, habían unas diferencias enormes entre países grandes y pequeños y hoy por hoy esta ola es tal cual. O sea,
Si nosotros no tomamos con seriedad e importancia el poder transformarnos y poder capacitarnos, nos va a pasar eso, vamos a tener un analfabetismo tecnológico, digital, de manejo de cierto tipo de competencias que nos va a poner en una desventaja versus otros talentos que hoy, además, al ser un mundo un poquito más abierto y más holístico, pues ya vamos a competir con otros países en términos de capacidades, en términos de talento. Entonces creo que el poder liderar con la educación a través desde el sector público y privado, con el ejemplo que les di anteriormente en términos de Tiptee Tech Academy, es algo que se tiene que amplificar y promocionar de manera importante y poder apostar. Es por eso también que Tiptee Tech Academy se hizo realidad con la suma de varios aliados, entre ellos Fundación Favorita, Produbanco, Google y otros que nos ayudaron en su momento para hacer esto realidad, pero que además hoy por hoy tenemos 120 empresas aliadas a las cuales estamos golpeando la puerta para que les puedan dar cabida y de empleabilidad a estas chicas que se graduaron. Es decir, tenemos que comenzar a empujar este círculo desde la educación en el sector público-privado hasta el poder tener las mejores prácticas en términos de cerrar estos ciclos con bootcamps y poder dar la oportunidad de empleabilidad para entender si es que los bootcamps que se hicieron son los adecuados, las materias son las adecuadas y poder seguir cerrando esos círculos y aprovechar esa oportunidad que te decía anteriormente de tener 1.200.000 vacantes que hoy hay en Latinoamérica para ocupar en el área de tecnología. Entonces, sin duda alguna, la educación para mí es crítica para que esto suceda. A manera de conclusión y bajo tu visión, ¿cuáles son las tendencias futuras en el uso de inteligencia artificial en el ámbito empresarial? A ver, mira, desde el corto plazo, digamos, hoy por hoy tenemos ya herramientas que nos permiten en el día a día hacer producción de videos, hacer tomas fotográficas sin hacerlas, el poder construir contenidos de comunicación aptos para hacer redes sociales, community management, para poder tener ruedas de prensa, para poder tener conclusiones y datos, digamos, en términos de minutas, digamos, eso creo que es como lo más práctico y lo más en el corto plazo que ya está sucediendo y que se está utilizando de manera importante, el hacer resúmenes, pero creo que nosotros vamos a evolucionar a que prácticamente el 80% de las posiciones tengan conocimientos básicos de programación y puedan ayudarse a través de herramientas de tecnología a proyecciones, a proyección de hábitos de consumo, a proyección de manejos de inventarios, a proyección de entender el riesgo de dar préstamos en los bancos o poder acceder a una tarjeta de crédito, en poder entender que los consumidores están en situaciones de recesión y pueden tener algún tipo de problema en el manejo de sus presupuestos. Es decir, creo que vamos a tener que pasar y ya están pasando, hay compañías que ya están ahí, pasando a proyecciones que nos permitan tener mejores manejos de presupuestos de marketing, presupuestos de compra de materias primas, entendimiento y personalización de nuestros clientes para que puedan ellos también optimizar sus recursos en el día a día. Es decir, vamos a llegar ahí, yo creo que en unos 2 o 3 años, y eventualmente a futuro incluso tener ya mini robots o herramientas que nos permitan hacer desde cosas en el día a día de la casa, ¿no? Desde cocinar, cosas sencillas, desde limpiar suelos, etcétera, digamos cosas sencillas en términos de limpieza, hasta que nos ayuden a hacer agendas, proyectar recetas de cocina, entender cómo manejamos mejor también los recursos en los hogares, ¿no? Entonces creo que esto se viene bastante fuerte. Mira, ahora que estamos con el tema de la luz, este ejemplo que ha salido de Japón, en donde a través de cierto tipo de pesos en materias, en los pisos, a través de los pasos de los ciudadanos podemos generar luz. Entonces creo que podemos soñar y pensar hasta lo más lejos que podamos llegar. Gracias por estar aquí y por compartir tus conocimientos, Pierangela. Bueno, yo les agradezco muchísimo por este espacio porque creo que estos espacios, particularmente en medios de comunicación, son críticos justamente para que las personas del talento ecuatoriano entiendan la importancia de poder prepararse y estar listos para estos cambios y poder ser parte de todos estos
espacios de empleabilidad que hoy hay en Ecuador y en el mundo, una vez que nos preparamos en el área de tecnología, que seamos de esas 70 millones de puestos que se van a abrir y que podamos acceder y que el área de tecnología nos abra espacios realmente económicos de bonanza para todos los ecuatorianos. Entonces, agradecerles a ustedes porque estos espacios nos ayudan a poder compartir esta importancia que tenemos en términos de poder poner sobre la mesa plataformas como las de Tipti Tech Academy, poner sobre la mesa plataformas de e-commerce, plataformas de fintech, digamos, como toda la industria va poniendo sobre la mesa situaciones que nos permiten desarrollar ese hábito de consumo. Muy amable, gracias. Bien, como les dije, fantástico tema. Gracias a Pierangela. Nosotros cerramos este capítulo. Esto fue Garabot. Hasta el próximo episodio.